En la clase de hoy vamos a ver los diferentes criterios de clasificación de empresas y nos vamos a centrar en 5 criterios, según su tamaño, según su actividad, según su propiedad, según su ámbito de actuación y según su forma jurídica. Así que empezamos. Vamos a empezar con las empresas según su tamaño, donde diferenciamos las microempresas, las pequeñas, las medianas y las grandes. Normalmente el criterio que se utiliza para hacer esta clasificación es el del número de trabajadores. Aquellas empresas que tengan más trabajadores se consideran más grandes. Pero esta cantidad de trabajadores no es el único criterio importante, sino que se añaden otros dos, como por ejemplo el nivel de facturación, es decir, cuántas son las ventas que hace la empresa, y el volumen del activo, es decir, cuál sería el valor de las propiedades que tiene una empresa. Obviamente, pues cuanto más valga sus fábricas, sus máquinas, se considerará también que la empresa es más grande. Tal y como vemos en la tabla, a medida que una empresa va sumando trabajadores, activo y ventas, va avanzando, desde microempresa hasta empresa grande. En el caso de España, podemos decir que es un país de microempresas. ¿Por qué? Porque en total tenemos 3.400.000 empresas y de esas, más del 95% son microempresas, porque tienen menos de 10 trabajadores. Si a estas micros le sumamos las pequeñas y las medianas empresas, tenemos las pymes. Las pymes son pequeñas y medianas empresas y juntan el 99% del total, dejando las grandes empresas en España en unas pocas miles. Esto en realidad no es una gran noticia. ¿Por qué? Bueno, porque las grandes empresas, a medida que crecen, van produciendo cada vez mejor y eso hace que sean más productivas. Y si miramos los datos, pues las grandes empresas suelen ser las que pagan más salarios a los trabajadores. A ver, no estoy diciendo que hay que acabar con las pequeñas empresas porque generan mucho empleo también y son muy positivas, pero sí que es cierto que podría ser positivo para el país que tuviéramos unas cuantas más grandes empresas, como ocurre por ejemplo en Francia y en Italia. El segundo criterio de clasificación es según la actividad, en donde diferenciamos el sector primario, el secundario y el terciario. Empezando por el sector primario, son todas aquellas actividades que van a extraer los recursos naturales. Es decir, estamos hablando principalmente de la agricultura, la ganadería, la extracción forestal, la minería y la pesca. Luego tenemos el sector secundario, en donde vamos a diferenciar dos grandes tipos de actividades. Primero tenemos la industria, que lo que va a hacer es coger todas las materias primas, todos los recursos naturales que ha extraído el sector primario y los va a transformar para obtener bienes y servicios. Hablamos de la industria textil, de la siderúrgica, de la metalúrgica, etc. Y luego tenemos la construcción, que bueno, aquí sería pues, todo lo que se refiere a la construcción de viviendas. Y luego tenemos el sector terciario, que de nuevo también tiene dos grandes tipos de actividades. Primero las comerciales. Las comerciales lo que hace es vender los productos al cliente final sin hacer ningún tipo de transformación. Por ejemplo, imagínate una tienda de móviles. La tienda de móviles pues, no produce ni el iPhone ni el Samsung Galaxy. Se limita a comprárselo a estas empresas y luego venderlo. Y luego tenemos los servicios. Los servicios que son actividades normalmente realizados por personas. Por ejemplo, una academia que lo que hace es dar una serie de clases de economía. Dentro de estos servicios tenemos actividades muy diversas, como por ejemplo puede ser la hostelería, el turismo o los espectáculos. Bueno, ¿y cómo se reparten en España todas estas empresas por nivel de actividad? Pues podemos decir que sobre todo el sector terciario es el que se lleva la mayor parte, con un 75% del total. Luego, el sector secundario se lleva más o menos un 18%, un 10% para la industria y un 8% para la construcción. Y el 7% restante sería para el sector primario. En cuanto al tercero de los criterios, es según su propiedad, en donde vamos a diferenciar empresas privadas, públicas y mixtas. Las empresas privadas son aquellas que son dueños de particulares y son la mayoría de las empresas en España, prácticamente todas son privadas. Luego tenemos las empresas públicas, que son propiedad del Estado. En el caso de España no tenemos muchas, tenemos solo 2.300, como por ejemplo una de ellas puede ser Correos. Sin embargo, aunque no son muchas, hay mucha gente que se queja porque dice que manejan mucho volumen de dinero. Y luego tenemos las empresas mixtas, en las que parte de la propiedad es del Estado y la otra parte es de particulares. Un ejemplo tenemos con AENA, que se encarga de todos los aeropuertos españoles y navegación aérea. El cuarto criterio es según el ámbito de actuación, donde diferenciamos empresas locales, nacionales y multinacionales. Las empresas locales, bueno, son aquellas que solo van a producir dentro de tu municipio, de tu localidad. Piensa pues en esa carnicería, en esa papelería, obviamente estamos hablando de una empresa local. Las empresas nacionales son aquellas que van a producir en todo el país, pero que todavía no han salido al extranjero. Por ejemplo, hasta hace muy poquito, el supermercado Mercadona solo producía en España.
pero ahora se está empezando a expandir a Portugal. Y luego tenemos empresas multinacionales, que son aquellas que venden en muchos países. Bueno, aquí en España el ejemplo más representativo, por supuesto, es Zara, que llega a vender en 88 países diferentes, y a nivel mundial a todos se nos viene a la cabeza pues Coca-Cola, que lo que hace es producir en todos los lugares del mundo, a excepción de Corea del Norte y Cuba. El último de los criterios de clasificación es según su forma jurídica, donde vamos a diferenciar dos grandes grupos, los autónomos y las sociedades mercantiles. Los autónomos es cuando una persona decide iniciar una actividad. Por ejemplo, una persona que decide que va a empezar a ser fontanero o que va a empezar a dar clases particulares. En este caso decimos que esa persona está realizando una actividad por cuenta propia y que por lo tanto se convierte en autónomo. La otra opción es una sociedad mercantil, que es cuando varias personas, varios socios, se unen para formar una actividad y así surge una nueva empresa. En el caso de España, de los 3.400.000 empresas que tenemos, destacan los autónomos, que llegan a ser prácticamente 2 millones, y el restante, 1.400.000, serían sociedades mercantiles. Esta última clasificación es la que nosotros le vamos a dar una mayor importancia, porque a partir de ahora vamos a explicar todas y cada una de las formas jurídicas que puede coger una empresa. Así que no te lo pierdas, nos vemos en la siguiente clase.